A lo largo del siglo XX aparecieron diarios y revistas que, mirados desde hoy, siguen siendo un símbolo. Cada uno en su época y a su manera innovaron en redacción y diseño, alcanzaron influencia social, política, cultural y estética. El objetivo de este programa será contar negro sobre blanco sus historias, con sus logros y también con sus contradicciones. Junio de 1978. La dictadura cívico-militar le exigía a los ciudadanos y a todos los medios de comunicación que consideraran al Mundial de Fútbol como una cuestión de Estado. En ese marco nacía una revista muy singular. Imagínense, en la tapa Menotti, el personaje del momento, director técnico del seleccionado, más flaco de lo que era, consumido, pero con las orejas del ministro de Economía, Martínez de Hoz. Durante 566 números y 21 años, esa revista desafió a todos los poderes, los cerrojos informativos, la censura, y fue una alternativa verdadera al pensamiento único. Fue una creación del notable humorista, ilustrador, dibujante Andrés Cassioli. Ahora vamos a hablar de la revista Humor. La revista tenía un clásico formato, medía 20 por 28 centímetros. No tenía un número fijo de páginas, tenía entre 70 y 110 según la edición. Las tapas eran a 4 colores con ilustraciones y el interior estaba impreso a 2 colores que iban cambiando según el número. En 1972, Cassioli, apodado El Tano, había sido, junto a su amigo y colega Oscar Blota, una de las cabezas de la revista mensual Satiricón, que llegó a vender 250.000 ejemplares y que fue clausurada por inmoral en 1974 por el gobierno de Isabel Perón. Su siguiente revista, Chaupinela, también fue prohibida por el mismo gobierno en 1975. Tras esas dos hecatombes, participó por corto tiempo en El Ratón de Occidente y en el mensuario Perdón, dedicado a los espectáculos y de corta vida. También en ese año se prohibió la circulación de la revista Mad, franquicia de la publicación estadounidense, en donde Cassioli publicaba sus ilustraciones. En el arranque de la revista Humor secundaron a Andrés Cassioli el dibujante Tomás Sanz, Aquiles Fabregat, Alicia Galotti, Alberto Sperati, Nora Bonis y dibujantes e ilustradores como Sergio Izquierdo Brown, Alfredo Brondona White, entre muchos otros. Y la revista fue inicialmente mensual y posteriormente, por la creciente aceptación, se convirtió en quincenal. El primer número fue calificado por la censura oficial como de exhibición limitada. ¿Qué quería decir eso? Que le impedía a los diarieros mostrarla en sus kioscos. La argumentación fue que era inconveniente para la mirada de jóvenes y niños. Embolsada y todo, vendió 40.000 ejemplares. Una respuesta sorprendente a las amenazas, al miedo, a la desesperanza, a la violencia. El eslogan de Humor fue la revista que supera apenas la mediocridad general.
Antes de finalizar 1978, se sumarían al plantel de redactores Gloria Guerrero, haciendo reseñas del naciente rock argentino, Hugo Paredero, descubriendo las joyas del espectáculo nacional que otros medios ninguneaban u omitían, Enrique Vázquez trataba denuncias y provocaba interrogantes, en tanto que Alejandro Dolina le ponía un toque poético a sus reflexiones de tanta profundidad que de esas columnas surgió su celebrado primer libro, Crónicas del Ángel Gris. En aquellos tiempos difíciles, ese grupo de notables talentos ayudó a entender y a razonar, a imaginar y a pensar. Creativo completo, dibujante y escritor con enorme solvencia y talento, Tomás Sanz estuvo en la revista Humor desde el comienzo y participó hasta su cierre. Tomás Sanz, ¿cómo llegaron a la conclusión de que la fecha ideal de la aparición de Humor debía ser en junio de 1978? En realidad esto fue medio azaroso, toda la publicación lo fue. Lo que pasa es que se dio una serie de circunstancias de tiempo, después de un año muy duro, o cierres y persecuciones y demás, veníamos, y nos empezamos a juntar de nuevo a instancias de Andrés Cassioli. Estamos trabajando en otra cosa, pero esto es lo que más nos gustaba y lo que se suponía que hacíamos bien, no sé. ¿Y qué les dijo en ese momento, en el momento de la salida? ¿Qué les dijo Andrés Cassioli que quería con la revista Humor? Nos decíamos cosas, pero algo que no fue un proyecto en realidad, porque fue una publicación que no tuvo un número 0, por ejemplo, que es casi imperdonable en cualquier publicación, pero era así, era algo más con alguna cancha que teníamos y oficio, claro, pero habíamos sido todos periodistas ya medio de grandes. Así que esto tuvo un cariz, yo le llamo de revista de quinto año nacional, pero bueno, bastante bien hecha. Y la idea era mantener la revista, eludir la censura en cuanto a que uno no podía tirarse en esas épocas que eran muy duras, directamente con temas muy conflictivos. No queríamos de nuevo que una revista que durara dos días. Las notables entrevistas de Mona Moncalvillo en Humor marcaron una época. Yo llego a Humor, eran fines del 78, y había un montón de listas negras, y esas listas negras incluían a gente de todo el ámbito cultural, político, social, económico de nuestro país. Entonces lo que yo le explicaba a Cassioli, que él estuvo de acuerdo después, fue que, esa gente había que rescatarla y que nadie le sacaba media línea. Vos no sabías qué había pasado con los grandes directores de teatro, con los grandes músicos. Fueron reportajes muy largos, tenían mucha entrada en la revista y en los lectores, que evidentemente se reencontraban con, mirá lo que fue de Mercedes Sosa, mirá lo que fue de Atahualpa Yupanqui, por nombrar dos top de la música. En una revista caracterizada por los trazos de tinta china y por las reflexiones escritas, Eduardo Grossman volvió brillantes e imprescindibles a las fotografías que acompañaban las entrevistas documentos de Mona Moncalvillo. A veces yo trabajaba unos pocos minutos haciendo algún retrato. La gran dificultad que yo tenía era el grabador de Mona Moncalvillo, que era algo así como un combinado enorme. Y siempre tenía que buscar la manera de acomodar al entrevistado de manera que no apareciera el grabador, cosa que no siempre podía evitar. Pero sí, trabajaba mucho sobre lo que se llama el carimano, o sea, el entrevistado hablando y tomado en algún momento determinado de la conversación. Durante la dictadura, Humor publicó lo más de lo menos permitido. Basta hacer un paseo por muchas tapas de la revista para darse cuenta que los principales jerarcas de las Fuerzas Armadas, esos militares que habían pisoteado la democracia y arrasado con los derechos humanos, fueron satirizados en la revista Humor por Cassioli y otros dibujantes. Mucha gente se pregunta cómo fue que se le pasó a los militares Humor. ¿Cuál es tu interpretación?
Es una interpretación. Yo creo que hubo, se me ocurre, ¿no? Nunca esas cosas puede haber una confirmación. Uh-huh. Ellos venían precisamente de intentar lavarse la cara con el Mundial. Había pasado pocos meses después de eso. El mensaje había sido también, sobre todo para el mundo y para Europa, donde estas cuestiones de torturas y asesinatos no eran muy bien vistas. Uh-huh. Y yo creo que se me ocurre, quisieron mantener cierta simulacro de legalidad, y Humor empezó a crecer mucho. Había mucho exiliado en Europa, la revista corría mucho entre ellos y por lo tanto se difundía mucho en Francia, en España, en Alemania. Se me ocurre a mí que en un momento, ya pasando los 80.000 ejemplares o algo así, era una revista, no digo intocable, pero que quizás no convenía tocar. Como después de 3 años de dictadura y de tiranía, ustedes todavía están secuestrando revistas. Se me ocurre. Y podía ser una muestra de que se permitía la libertad de expresión. Yo creo que cuando se dieron cuenta, la revista había crecido mucho y ya era más difícil el ataque, digamos, uh-huh. ¿no? Primero que sospecho que los servicios se fueron renovando, sus jefes también. Y Humor salió con hándicap por el nombre, porque en realidad era Humor R con el circulito, Humor registrado. Y creo que prosperó y salió porque creyeron que sería, qué sé yo, Patorucito o algo parecido. Nunca imaginaron que iba a quedar después de tantos años, 35, como una revista emblemática de aquellos años. Y entonces, cuando se avivaron que realmente no era lo que parecía con ese nombre, bueno, pretendieron controlarla más. Los primeros días de la dictadura, a todos los editores de medios, una vez por semana, los llamaban de la Secretaría, lo que se llamaba la Secretaría de Información Pública, para ver los contenidos, los títulos, qué sé yo. Yo creo que no entendieron nada de eso, realmente lo digo. Y después, bueno, cuando les pareció muy irreverente una tapa, que fue la tapa del número 97, ya era tarde. Porque además conocían poco de este negocio y la revista ya en Buenos Aires se había distribuido o estaba en la calle. Y vos sabés que en Buenos Aires era un fenómeno muy especial. Eran las 4 de la mañana cuando la revista llegaba a los kioscos y había colas para comprarla. Cinco años después de su aparición y luego de que muchos se preguntaran cómo fue que a los militares se les había filtrado esta revista, Humor sintió más cerca que nunca la orden de "paren las rotativas". En la portada del número 97, correspondiente al 12 de enero de 1983, estaba caricaturizado por el dibujante Izquierdo Brown el general Cristino Nicolaides. Indignado, Nicolaides, y sabiendo que si de algún lugar no se vuelve del ridículo, afirmó que es imposible que un general de la nación no domine a una patineta. Las autoridades secuestran una parte muy significativa de la tirada, que ascendía a 250.000 ejemplares, pero no contaban con la oleada de solidaridad colectiva, un entramado que comprometió principalmente a los canillitas, que, como no la podían vender, cobraban los 55.000 pesos del ejemplar por adelantado y remitían a los compradores a retirarlo en bares o en farmacias o en kioscos de las inmediaciones. Ingrid Beck hace una crítica de la revista Humor desde la perspectiva actual. Yo sí veo a Barcelona como muy relacionada con lo que fue el suplemento El Amarillo de Humor, que era un suplemento que se lo dieron un tiempo, era como un dossier que salía dentro de la revista, que era en color blanco, negro y amarillo. Nosotros hacemos la revista en general, digamos, un número cada 3 es blanco y negro y amarillo, y era muy parecida al abordaje, eran parodias, eran noticias dadas vuelta, digamos. Lo que pasa es que estaba muy orientada a las noticias de sociedad, de información general, policiales. Por ese lado venía lo que hacían
Y había muchas inventadas. Nosotros siempre estamos, o casi siempre, nuestras noticias tienen un viso de vínculo con lo que pasa en la actualidad de los medios. Yo leía humor en mi casa porque mi papá la compraba. Me llamaba la atención, lo primero que me llamaba la atención, yo era bastante chica en realidad, estaba terminando el primario, empezando el secundario, a principios de los 80. Me llamaban mucho la atención las tapas, las caricaturas de los personajes políticos. Me parecían como provocadoras, no sé, como un poco me impresionaban. Después iba derecho a las páginas de Gloria, porque por la edad, naturalmente, el rock nacional me seducía. Leía las historietas de Grondona White porque me gustaba mucho, quería ser como esas chicas, como las chicas de Grondona White. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, pensaba, digamos, mis lugares ideales para trabajar, entre otros, no muchos, pocos. Estaba en Humor, estaba El Periodista, digamos, revistas de la editorial La Urraca. A mí me habría gustado trabajar en esos medios y ahora estoy trabajando, haciendo mi revista, la revista que me gusta, trabajando en la revista que me gusta. Creo que ahí hay un hilo de contacto entre lo que fue Humor y lo que hoy es Barcelona. Algunos grandes momentos de humor. En el número 7 aparecen en tapa los reyes de España y por debajo del vestido de la reina se asoma la cara de López Rega. En el número 24 de diciembre de 1979 aparece por primera vez en tapa el dictador Videla, sumergido en el agua repleta de pirañas representativas de las importaciones que se devoran a la industria nacional. El número 80 de abril de 1982 tuvo al canciller Nicanor Costa Méndez y al presidente Leopoldo Galtieri cantando y tocando la guitarra frente a Margaret Thatcher y con un título que decía «Ya no sos mi Margarita». El primer número de mayo, el 81, en plena contienda, mostraba a la Thatcher en una cama acostada con el norteamericano Alexander Haig. Lo sorprendía entrando por una puerta Costa Méndez, al que de tanta perplejidad se le paraba la corbata. El siguiente número de junio, aparecido después de la rendición, reiteraba la situación de la Thatcher en una cama, también con Haig, pero además con la reina de Inglaterra y el dictador Pinochet. Entre los números 124 de marzo de 1984 al 132, la revista publicó una investigación muy detallada titulada «Las miserias de la prensa en el proceso». Escrita e investigada por Sergio Joselovsky y Carlos Gavetta, en cada suplemento detallaba muchas de las patéticas agachadas de medios como Clarín, La Semana, Gente o Somos, y rescataba la tarea de otros como los periódicos de la colectividad judía Nueva Presencia y Nuevación y el diario en inglés de Buenos Aires Herald. Humor no le caía para nada simpática a los jerarcas de la dictadura, tampoco le fue tan bien a partir de la recuperación de la democracia. Celebró la vuelta a la vida institucional, apoyó al gobierno de Alfonsín e incluso simpatizó con él, pero algunos funcionarios del radicalismo temblaban ante algunas ocurrencias o sátiras con el argumento de que la democracia era muy reciente y había que cuidarla. Había que cuidar a Alfonsín, digamos, pero no por una estrategia de la revista, sino que era una idea general. Buena parte había votado. Sí, decía, la democracia es débil, cuidémosla. Claro. Yo digo, por ejemplo, cuando ganó Mitterrand en Francia, una revista satírica que se llama Le Canard, que es muy, muy buena, declaradamente socialista. Ganó Mitterrand, el otro día publicaron, qué lástima, perdimos a un amigo. Que eso es muy bueno. Claro. Ahora, pero ellos no tenían que cuidar a Mitterrand, porque no hay golpes allá, no hay ese temor. En cambio, este es el clima nuestro. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Sí, hay que caracterizarlo mucho, no, ridiculizarlo, no, vamos a ver, qué sé yo. Se hizo de cualquier manera. Humor era una cosa fantástica. Muchísima gente, ni bien comenzó la democracia, venía a la revista a agradecernos lo que habíamos hecho. Lo venían a ver a Cassioli, a Tomás Sanz, responsables directos de la revista, y a nosotros, a los dibujantes, a los periodistas.
La revista Humor era el resultado de un delicado equilibrio entre material escrito y material gráfico. La revista traía dibujos, ilustraciones, chistes para descubrir, para reírse con ellos, pero fundamentalmente para hacer pensar. Humor fue punto de encuentro para un gran número de dibujantes de distintas generaciones reunidos alrededor de Andrés Cassioli. A partir de Satiricón, él y Oscar Blota revitalizaron el dibujo, la historieta humorística y se convirtieron en los máximos representantes del género de la sátira sobre temas de actualidad. Cassioli fue un artista en todo sentido, de ideas progresistas, ético, culto, emprendedor, enormemente valiente. Había que hacer esas tapas durante el proceso. Debe recordarse su tenacidad a toda prueba, su rigurosidad profesional y el llamativo hecho de que, aunque le llevara horas y horas terminarlo, Cassioli completaba sus dibujos de pie. Y en una de sus tiras, en la contratapa de página 12, Miguel Rep escribió que Humor fue una bisagra para el mundo de la gráfica que existía por entonces. Cassioli era una persona que siempre estaba dibujando. O sea, el estado natural de Cassioli era estar parado delante de un tablero, dibujando, y mientras tanto hablaba conmigo o con cualquier otro de cualquier cosa que hubiera que hacer, pero era raro que no estuviese ahí. Por ahí se iba hasta un escritorio y se hablaba un poco, pero el estado natural de Cassioli era delante de su tablero, casi siempre dibujando a la tapa. Con Andrés éramos bastante rigurosos, somos los dos dibujantes, ¿no? Y entonces éramos rigurosos en cuanto a, con justicia, digamos, ¿no? Nos gustaba el buen dibujo, el buen diseño, y había muchos tipos y obviamente de ahí empezó a abrirse sí, nuevos panoramas de trabajo durante unos cuantos años. Muchos de ellos han seguido trabajando bien, algunos han pasado a las páginas de los diarios de humor. Sí, para los dibujantes fue importante. En la década del 90, la publicación vivió una experiencia por lo menos extraña. Mientras sus críticas a la gestión menemista arreciaban, Menem y su figura cercana seguían ganando elecciones. Más tapas adversas publicaba, más descendía su venta. A la persecución política y judicial se sumó otra, la tributaria. En la época de Menem se mantenía una especie de acoso de la DGI en cuanto a deuda. No había, digamos, como facilidades. Era muy, muy difícil la continuación. Además del acoso judicial, porque tuvieron montones de juicios. Sí. Hubo juicios de María Julia Sogaray, de Eduardo Menem, de Neustadt, en fin. Cosas que molestan. Y nos hacían ir con corbata al tribunal. En esa época uno era más formal. Y cuando llegamos a la redacción de nuevo, ¿tuvieron un juicio? Sí. Entonces nos sacábamos la corbata. El 18 de octubre de 1999 se decretó la quiebra de Ediciones de La Urraca, al no llegar a un acuerdo con la DGI, el único de los acreedores que no aceptó la propuesta concursal presentada un año antes por la empresa. La revista Humor dejó de aparecer. Su último número fue el 566, con Eduardo Duhalde y Carlos Rucauf en la tapa. La revista era buenísima. O sea, como contenido gráfico, contenido periodístico, calidad de dibujantes, era graciosísima, era una revista bárbara. Creo que cuando la coyuntura política cambió, o sea, ya hubo necesidades que no cubría humor, sino que ya se amplió el espectro de donde vos podías encontrar cosas para leer que no estaban. O sea, cuando empieza la democracia, ahí ya no es solo humor donde podías encontrar material que quisieras leer. Y era la audacia, el pintarle la cara a las juntas militares. Y bueno, la gente se aglutinó mucho. Ahora, cuando desapareció ese enemigo común, en realidad no fue ingratitud de la gente, fue una cosa lógica. Todos los medios empezaron a aprovechar ese momento de expansión, de libertad. Ya las denuncias eran comunes, tardías o no, bueno, ese es otro tema, pero
Entonces ya no había necesidad de eso. La revista era muy conocida acá y afuera también. Son fenómenos que se dan en una época y que si se hubiese planificado así tal vez no hubiera salido, se dio. Volver a la colección de humor ofrece la posibilidad no solo de conectarse con una publicación memorable, sino recorrer mucho de lo que ocurrió en la Argentina por más de 20 años, entre 1978 y 1999. Humor ya es memoria viva, porque supo transformar en risa tolerable tantos momentos insoportables que nos tocaron vivir.